Hola Manu y a todos los que escuchan. Me da gusto poder contribuir a tu canal y contarles sobre mi experiencia dentro de la iglesia. Mi nombre es Jazz, soy de México y mi esposo actualmente está sirviendo como obispo, pero les contaré de eso más adelante. Primero que nada, para contarles un poco sobre mí, pues nací bajo convenio, mi papá fue misionero de tiempo completo, mi mamá conversa también, eh, pudo estar en las mujeres jóvenes. Incluso recibió su medallón a la mujer virtuosa. Y a pesar de eso, al inicio, en mi infancia, no éramos muy activos en la iglesia y yo no sabía por qué hasta hace poco. Y fue precisamente porque mi papá adquirió información que se consideraba como antimormona, pero que al final resultó ser cierta, pero pues en esa época él no tenía acceso a la información y pues sí le afectaba. Pero nos activamos ya bien al 100% cuando yo tenía como unos 10 11 años. De ahí en adelante estuvimos muy metidos en la iglesia y, y fue en la época en la que yo entré al seminario. Yo entré a los 11 porque pues mi maestro insistió. Pero yo quiero Pero yo quiero ser muy sincera, mi experiencia dentro de la iglesia fue muy buena, fue muy bonita. Fue algo que disfruté bastante y desde seminario. Era algo que a mí me encantaba, me gustaba mucho aprender y era muy aplicada. Este, Incluso me hice conocida ahí en la estaca porque era muy buena con las pesquisas y hasta me apodaron, mi maestra de seminario me puso la ametralladora veloz y la verdad, te digo, para mí fue muy divertido, recuerdo con gusto esa época participando en las conferencias multiestacas y bueno, mi carácter introvertido em, sí fue como un obstáculo para hacer amigos, pero aún así pues con los poquitos que tenía yo estaba muy contenta. Y pues claro que ahora que pues mi perspectiva ha cambiado, pues me doy cuenta que en esa época me preocupaba mucho por cosas que la verdad, no tenían por qué haberme preocupado, que eran cosas completamente normales, pero pues en esa época con lo que nos enseñaban, pues todo lo hacían ver mal, ¿no? Y creo que eso es como que lo que puedo destacar como algo negativo, pero en general, pues yo para mí fue algo bueno y que pues me evitó estar en lugares tal vez inadecuados, porque pues en la iglesia te enseñan, ¿no? Que hay que estar en lugares santos y con amigos buenos y todo eso. Y pues am, algo positivo, pues es que pues me libré de amistades que tal vez me pudieron haber influenciado cosas eh, perjudiciales. Pero bueno, yo era muy aplicada, ahorita lo veo y creo que era como mormona ortodoxa porque me gustaba cumplir lo mejor que se pudiera. Y recuerdo las clases de escuela dominical, yo tenía unos que 14 años y me acuerdo del maestro leyéndonos el Nuevo Testamento, una parte, no recuerdo ahorita exactamente dónde, que habla sobre los tibios, que al Señor no le gustan y que serán desechados, que serán vomitados. Y frases como, si ya sabemos quién va a ganar esta guerra, pues ya sabemos a qué bando unirnos, o sea, Jesucristo y bla, bla, bla. Am, y pues mi pensamiento, a pesar de ser muy joven, mm, para mí era muy difícil entender por qué las personas, si estaban ahí porque creían, por qué no obedecían. O sea, me acuerdo que saliendo de las reuniones sacramentales,
no entendía por qué a veces teníamos que comprar comida o por qué tenían que ver la televisión. Y me provocaba mucho conflicto porque pues para mí era muy lógico lo que teníamos y qué no teníamos que hacer. Y yo prefería encerrarme en mi cuarto, ponerme a leer las escrituras y estar ahí hasta que se acabara el domingo. Y sí, era algo así como extrema, pero bueno, así lo hacía porque yo quería cumplir. Y terminaba con dolor de cabeza de estar encerrada ahí, pero pues yo me importaba mucho. También de igual forma con la vestimenta, para mí era súper importante siempre usar mangas y las faldas y shorts hasta la rodilla y ver que las demás no lo hacían o así como que sí pues sí me molestaba, pero pues a la vez pues no decía nada. Y ese tipo de cosas y otras más fuertes, como claro que llegué a ver líderes excomulgados porque pues adulterio lo más común. Aún así esas cosas no sentía que me afectaran en el testimonio que tenía porque mi ejemplo a seguir siempre fue Jesucristo y, y eso me ayudaba a no estar viendo tanto este, que me preocupara tanto qué hacían los demás. Pero inconscientemente, pues sí criticaba, pues yo en mi mente, ¿no? Y aún así, pues yo nunca tuve problemas con nadie. Yo no me metía con nadie, nadie se metía conmigo. Entonces, pues mi experiencia fue tranquila. Y sí hubo detallitos, pero pues nada importante. Hasta que entro a la universidad, me mudo de ciudad y en esa época mi familia se empezó a inactivar por diferentes razones. Y eso obviamente a mí me afectó mucho, estaba muy preocupada por pues nuestro sellamiento como familia, porque pues en Doctrina y Convenios dice el Señor que Él está obligado a cumplir cuando hacemos lo que Él nos pide, pero más si no hacéis lo que yo os digo, ninguna promesa tenéis. Y me preocupaba eso, y pues claro, sí lloré y eh, me afectaba. Pero yo aún así seguía firme. Yo iba a la iglesia de siempre, cumplía con mis llamamientos y iba a instituto sola. No le hablaba a nadie, no conocía a nadie y nadie parecía notarme. Este, pero yo aún así iba a los bailes de instituto, llegaba sola y no bailaba, me quedaba ahí parada viendo así. Nadie me invitaba a salir. Obvio sí era deprimente, pero yo seguía yendo porque yo sabía que esos eran los lugares a los que yo tenía que ir. Y em, disfrutaba bastante las clases de instituto porque según yo era como que doctrina más profunda. Y bueno, yo como quiera seguí yendo y ya poco a poco pues ya empecé a hacer un poco más de amigos. Pero insisto, mi ejemplo a seguir era Jesucristo y Él era el motivo por el que yo iba. Y justo ahí fue donde conocí a mi esposo. Nos entendimos muy bien y pues nos casamos. Y bueno, a los 2 años llegó nuestro primer hijo y 2 años después nuestra segunda hija. Y en esa época, como ya comenté, mi familia vive en otra ciudad y yo casi no los visitaba, los veía 1 o 2 veces al año y eso que vivimos a 2 horas y media de camino. Y era porque para ir a visitarlos yo tenía que ir los fines de semana, o sea, sábado y domingo, y yo no quería faltar a la capilla. O sea, para mí siempre estuvo primero la iglesia y
Y el tener que pagar casetas, gasolina, era como casi estar comprando. Y pues yo no compraba los domingos y no quería fallarle al Señor, en el día de reposo. Y pues no. O sea, por ese motivo yo no me gust- yo prefería no ir a visitar a mi familia. O sea, ya, o sea, ahorita viéndolo así es como que está muy mal. Pero en ese momento, pues yo pensaba pues, quien ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Escrituras como esas, ¿no? Y decía, no, pues le estoy poniendo al Señor en primer lugar y pues es lo correcto. Y fue ese motivo por el que me distancié de mi familia, porque pues yo pues casi no los frecuentaba. Y no me di cuenta de eso hasta después de mi crisis de fe, la cual les cuento a continuación. Em, Cuando nace mi segunda hija, ese mismo mes llaman a mi esposo de obispo y el presidente de Estaca me preguntó, ¿sabes lo que se... ¿Cómo me preguntó? Me preguntó el presidente de Estaca, ¿sabes lo que implica ser un obispo? Y le dije, sí, es mucho trabajo. Me dijo, sí. Pero yo estaba dispuesta a cumplir. A pesar de que yo estaba recién aliviada, o sea, me habían hecho una cesárea, tenía un niño de 2 años y ahora una niña recién nacida, con un esposo que ahora iba a ser obispo y prácticamente iba a estar ausente, o sea, yo iba a estar sola, estuve sola, este, y vaya que sí fue pesado, pero pues yo estaba completamente convencida de su llamamiento, ¿no? Y que tenía que apoyarlo, y ese era un modo de hacerlo. Y bueno, empieza a ser obispo y él llegaba a la casa como a las 7:30 de la tarde y se quedaba un ratito y después se iba a las 8 a la capilla porque tenía entrevistas, juntas, mutuales, porque el presidente Nelson hizo ajustes y pues ahora los obispos se tienen que ocupar de eso. O sea, como si no fuera ya suficiente trabajo lo que hacían, les agregó eso. Y ahí fue cuando yo me empezó a afectar porque me dolía mucho ver a mi hijo esperando a su papá. Me decía que quería jugar con su papá y yo le decía, pues sí, al rato llega y él se ponía a llorar. Dice, quiero a mi papá, quiero jugar y se ponía a llorar y esperar. Y de tanto esperar y llorar se quedaba dormido. Y llegaba mi esposo en ese inter entre 7:30 y 8 y pues mi hijo ya estaba dormido. Entonces se iba mi esposo y de ratito se despertaba mi hijo y otra vez se ponía a llorar. ¿Y qué estaba haciendo mi esposo? Estaba en la mutual jugando con otros chavos. Y a mí eso me dolía mucho porque decía, es que no se me hace bien, algo aquí como que no me cuadra, o sea, la familia es primero, pero la iglesia absorbe tanto a mi esposo que no está, no está con nosotros, ni siquiera conmigo, o sea, no lo podía ver nada más el sábado un rato, este, y el domingo pues en la capilla y en la tarde puras juntas o cosas en la estaca. Y no, la verdad no pasábamos mucho tiempo en familia, no hacíamos cosas recreativas, todo era en la iglesia y mis suegros cuidando a los niños para que nosotros pudiéramos estar en las charlas y todo eso. Pero aún así yo reprimía esos pensamientos que pensaba yo que eran negativos y pues seguía, tenía que seguir porque pues el Señor así lo había mandado. Y bueno, para esta época mi papá ya tenía muchos años inactivo y se empezó a publicar muchas cosas en Facebook, escándalos de la iglesia y y pues para mí era antimormón, apóstata, lo que quieras. Y pues me dolía, ¿no? Y yo pensaba que mi papá perdió la fe, no fue valiente en su testimonio.
y me afectaba y yo pues oraba mucho, iba al templo, ponía sus nombres, leía las escrituras, sí, ayuné en varias ocasiones, y leí muchos discursos que pues me ayudaron, como a entender que o aceptar que pues yo tenía que hacer mi parte y dejarlos a ellos tomar sus decisiones. Y aún así, pues yo tenía estos pensamientos sobre mi papá, de que no fue valiente y cosas así. Y hablando de eso con mi esposo, en una ocasión le dije, es que me siento decepcionada de él. Y me dijo, no deberías decir eso, no deberías de ser tan dura con él. Y yo le dije, ¿por qué no? O sea, yo nada más estoy diciendo lo que es la verdad. Y me dijo, ¿ya leíste los ensayos? Y yo, no. Me dijo, léelos y después me dices qué piensas. Y yo, ok. Y los leí y ahí empezó todo. Me sorprendió bastante nunca haber escuchado sobre ellos, a pesar de que habían sido publicados en el 2013 y ya estábamos en el... Ah, me saltó una parte, a ver si le cortas mano. Y bueno, mi papá compartía esas cosas y sí me dolían, pero yo seguía firme. Después empezó el año de la pandemia y para esto mi hija recibía un tratamiento médico, le tenía yo que estar dando medicamento 2 veces al día y le provocaba insomnio. Entonces, pues yo me desvelaba con ella y dormía bien poquito y bien mal. Entonces, en ese año me empecé a sentir mal, pero pues yo pensaba que era porque pues estaba sobrepasada, o sea, cuidaba a 2 niños sola y estábamos pues ya encerrados por la pandemia y pues mi esposo seguía ocupado a pesar de que todo era virtual, como quiera él seguía terminando a la misma hora e incluso creo que hasta tenía un poco más de trabajo y como quiera las entrevistas y las mutuales virtuales y todo eso. Y pues yo pensaba que era normal, pero mi salud fue empeorando y llegué al punto en el que no podía estar de pie sin sentir que me faltaba el aire. Y también subía las escaleras y sentía que había corrido un maratón y por más que descansara mi corazón seguía agitado. Hasta que un día ya me andaba desmayando y dije, no, ya, o sea, es demasiado. Entonces busqué ayuda médica y pues consulté con varios doctores muy buenos y muchos estudios. Y bueno, lamentablemente me diagnosticaron cáncer en etapa 4. Y pues está de más decir lo complicado que fue esa situación. Muchos sentimientos, miedo, incertidumbre y tristeza. Pero afortunadamente contábamos con un buen seguro médico que me permitió atenderme de forma adecuada, pero pues sí fueron días complicados. Antes de iniciar la quimioterapia, yo pensaba, bueno, pues voy a tener que guardar mucho reposo, voy a aprovechar para ver series o ya que voy a estar en cama, voy a ver series o leer varios libros que me interesan. Yo estaba haciendo un plan, pero cuando llegaron esos días de quimioterapia, no tenía yo, no me sentía nada bien y no podía ni siquiera ver la televisión, no podía ni leer ni agarrar el celular. Me sentía muy mal los primeros días después de cada quimio. Lo único que yo quería era estar acostada, ni siquiera dormir, solo acostada y quería estar junto a mi esposo, pero no me fue posible, porque como ya les comenté, él seguía trabajando, hacía home office, pero después de ahí le seguía.
con su llamamiento. Y aún así yo no me quejé, o sea, no me quejé de haberme enfermado, no me quejé tampoco de su llamamiento. Yo decía, bueno, pues es la voluntad de Dios, hay que demostrarle que Él está primero. Y de hecho me ayudaba como leer las historias de personajes como Gordon B. Hinckley, que tuvo cáncer de colon, o Kimball con su problema cardíaco y después de la garganta, o Vodka Packer con su Parkinson, y como que pues me inspiraban o me daban ánimo. Y yo decía, bueno, si ellos que fueron profetas tuvieron desafíos de salud, pues ¿por qué yo no, verdad? Pero eso fue antes de saber que ellos no tenían nada de qué preocuparse, eh, tenían los gastos pagados, no tenían que preocuparse de su trabajo, la universidad de sus hijos y nietos ya estaba cubierta, recibían regalías de todos sus libros y aparte el sueldo de la iglesia. Y pues no, eh, definitivamente no era la misma situación que la mía. Pero pues en esa época a mí me consolaba. Y también me ayudó mucho eh, el conocimiento que tenía sobre el plan de salvación. El saber que estaba investida y todo eso me daba seguridad. Decía, bueno, pues si no sobrevivo, pues ya sé lo que sigue, ya sé lo que va a pasar, ya sé cuál es el plan, me sé de memoria lo del templo, entonces, bueno, y pues el Señor va a cuidar a mis hijos y cosas así. Yo estaba completamente convencida de que era la verdad. Incluso en varias ocasiones intenté hablar con mi papá para preguntarle sus dudas sobre la iglesia, porque decía, bueno, entre todos nosotros podemos ayudarle a resolver esas dudas, porque respuestas tiene que haber. Pero él nunca quiso compartirlas conmigo. Me decía, no, tú sigue viviendo tu fe. Y pues yo también fui aprendiendo cosas. em, Recuerdo cuando supe sobre la piedra y el sombrero y tan adoctrinada estaba mi mente que no se me hizo raro. Pensaba, no, pues es que el Señor se vale por medio de cosas pequeñas y sencillas y así se realizan grandes cosas. ¿O quién soy yo para cuestionar los métodos que el Señor autoriza para que se haga su obra? Cosas así. O cuando supe que había varios relatos de la primera visión, recuerdo haberlos leído y por una fuente autorizada de la iglesia y decía al final que pues que no estaba mal, que los relatos se complementaban entre sí y yo así lo creí, no cuestioné absolutamente nada. Y eso es lo que yo hacía con frecuencia. Aceptaba lo que leía y lo absorbía y no, no me hacía preguntas significativas. No usaba mucho mi pensamiento crítico. Yo aceptaba todo tal cual venía en las escrituras y en los libros de los líderes. Y bueno, en esa época en la que tenía cáncer, pues mi esposo y yo tuvimos una actitud bastante positiva. Estábamos, estábamos bien en cuanto a nuestros ánimos. Pues sí estábamos algo preocupados, pero estábamos bien. De hecho, muchas veces nosotros éramos los que consolábamos a los demás que estaban preocupados por mí. Eh, pero bueno, recibí muchas oraciones de personas, miembros y no miembros, hacia mí y no sé, es extraño decirlo, pero mi esposo y yo sentíamos como esa buena energía y como ese optimismo hacia nosotros. Y fue una experiencia bonita. Y justo un mes antes de que yo terminara las quimioterapias,
em, empecé a platicar con mi esposo sobre pues mi papá, que me preocupaba por las cosas que publicaba, que eran más como de escándalos de líderes. Y incluso le dije que estaba decepcionada de él. Y ahí fue cuando ya me dijo, no deberías decir eso de él, no deberías de ser tan dura. Y le dije, pero ¿por qué no? Si nada más estoy diciendo lo que es la verdad. Y me dijo, ¿ya leíste los ensayos? Y yo no, léelos y después me dices qué piensas. Y los leí y ahí fue donde empezó todo. Y me sorprendió bastante darme cuenta de que los ensayos fueron publicados en el 2013 y yo ya estaba en el 2020. No, yo ya estaba en el 2021 y nunca había escuchado hablar sobre ellos. Y a pesar de que yo leí la versión en español, porque sé que la de inglés es más extensa y yo no entiendo por qué no traducen todo, aún así para mí eso fue suficiente. Y al leer los ensayos, em, lo que más me chocó a mí fue el tema de la raza y el sacerdocio, porque a mí se me había enseñado que pues los afrodescendientes eran descendientes de Caín, que habían sido espíritus neutrales en la batalla de los cielos y que pues se habían ganado su condición y por eso se les había negado el sacerdocio al inicio. Pero ahora en los ensayos simplemente decía que no sabían por qué son así, o sea que no hay ninguna fuente oficial que diga que son descendientes de Caín y que condenan cualquier cosa de racismo que se haya dicho o hecho. Y ya, o sea, pero ni siquiera es una disculpa o no es una aclaración de nada. Simplemente así, no sabemos y ya, está mal el racismo. Y fue ahí en donde por primera vez cuestioné la credibilidad de los profetas, de los líderes. Porque dije, si antes esto era prácticamente una doctrina y ahora la desechan como si nada, entonces, ¿qué se les puede creer? Porque hubo tantas injusticias con estas personas que no se les dejaba entrar al templo ni hacer muchas otras cosas, que se los consideraba más que esclavos y que estaba bien. Y al leer así varias historias, discursos de Brigham Young súper racistas, ahí fue como cuando tuve mi primer choque, em, como mi primer choque de fe o no sé cómo decirlo. Y lo segundo que también me chocó fue lo de la poligamia. Lo de la poligamia siempre ha sido algo mm, que nos ha incomodado y que siempre decimos, bueno, en la otra vida lo vamos a entender. Y yo ya sabía que se había vivido la poligamia, pero por lo mismo que nos han contado de que es que había muchas viudas y pues era por ayudarlas y pues el Señor lo mandó y si Él lo manda pues se hace. Pero no había eh, leído el trasfondo porque pues normalmente nada más lees lo de los manuales y es muy poco lo que viene. Y el saber todo el contexto fue como eh, algo bastante fuerte, desagradable, asqueroso incluso. Y ahora pues ya pensando lógicamente es como que, ¿y por qué se tenían que casar con las viudas para ayudarlas? No, es que, pues es que en esa época las mujeres no podían tener propiedades y así, pero dices, pero ¿y eso qué? O sea, le puedes dar asilo en tu casa sin que sea tu esposa o construirles una casita y que ahí vivan varias, no sé, o sea, formas había, no tiene que ser esa la excusa. Y aparte, ahí en Doctrina y Convenios dice que para hacer
Y aparte en Doctrina y Convenios dice que para que se haga válida la poligamia, pues la esposa, la primera esposa, tiene que estar de acuerdo, tiene que aceptarlas. Pero más adelante dice, pero si no está de acuerdo, como quiera se aplica la ley de Sara y pues la mujer es condenada si no lo acepta y como quiera él puede casarse. O sea, es como que da fuerza o claro que puede. Pero entonces, ¿para qué dice que la primera esposa tiene que estar de acuerdo si al final no lo hacen válido? O sea, es si él quiere. Em, y también dice que las mujeres que entran en la poligamia tienen que ser mujeres vírgenes. Y sabemos de estas dos cosas que primero Emma no estaba de acuerdo con los matrimonios. De hecho, no se enteró de muchos matrimonios que se efectuaron y de hecho ella fue la 21 23 no me acuerdo, mujer en sellarse con José. O sea, no fue la primera en sellarse con él, siendo que ella era la primera esposa. Y también José se selló a mujeres casadas, este, y, o sea, casadas que estaban, que tenían a sus esposos vivos. De hecho, se casó con la esposa de Orson Pratt, que fue cuando lo mandó a la misión, y ya después se selló con ella. O sea, yo podría haber pensado de que, bueno, se casaba con ellas porque pues las ayudaba a tener esa parte de la investidura, de la ordenanza, pues para ayudarlas, pero pues eh, está Orson Prado, o sea, era un hombre justo, fiel de la iglesia, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? O sea, y, después de que murió José, varias de esas esposas se fueron con Brigham Young. O sea, entonces, ¿dónde se cumple eso de que la mujer tiene que ser virgen para entrar en la poligamia? O el saber que se casó con jovencitas de 14 años, a pesar de que ahí le quieran cambiar, le ponen poco antes de cumplir los 15, o sea, tenían 14. O sea, porque ni siquiera con eso son sinceros. Y el caso de Helen Mark Kimball, o sea, es como muy triste la manipulación que ejercieron con ella. Su papá, o sea, prácticamente se la estaba dando a José a cambio de la salvación de su familia. Y dice, no, pero pues a nadie se le obligó, no le pusieron ninguna pistola en la cabeza. Pues no, pero, o sea, el lavado de cerebro que les hacían, una jovencita de 14 años, prácticamente una niña, tú le dices que de ella depende la salvación de su familia, obviamente siente una presión grande y al leer su diario y todo, o sea, te das cuenta de pues la tristeza que ella sentía y es muy injusto eso. Y bueno, hay mucha información sobre eso, y la tercera cosa que me chocó también fue lo del libro de Abraham, porque para muchos el que José Smith hubiera traducido los papiros era la prueba irrefutable de que sabía traducir, ¿no? Y pues no, resulta que no, los papiros no tienen nada que ver con el libro de Abraham, que son unos rollos funerarios que se metían, que eran muy común ponerlos ahí con los cuerpos, pero pues ahí se excusan diciendo que sirvieron de inspiración para escribir el libro de Abraham. O sea, siendo que ahí decía que era una traducción literal de los papiros, y ahora resulta que no. Pero te lo dicen así como, pero sirvió de inspiración y como quiera vale. Y yo ahí ya fue cuando no, o sea, ya no me lo pude tragar. Dije, no, o sea, ¿me están viendo la cara o qué? Y eso que yo jamás cuestioné nada de la iglesia. O sea, yo lo aceptaba todo así como me lo daban. Y bueno, ya después de ahí, pues le dije a mi esposo, oye, tú sabías esto y no me habías dicho. Pero bueno, el caso de él es otra historia larga. Y el proceso de él ha sido más lento que el mío.
Este, y pues ya tuve acceso a Joseph Smith Papers y otras fuentes. Está muy interesante, más que la doctrina profunda de la iglesia, más que las clases de instituto. Em, y, y el saber que existe este libro del apóstol B.H. Roberts, me parece que fue el primer apologista mormón, y en su libro se da cuenta él que pues no hay evidencia del libro de Mormón y que probablemente fue inventado. Al hacer toda esta investigación se lo da a la iglesia porque pues los líderes de la iglesia le pidieron hacer esa investigación. Pues la iglesia lo recibe, no le gustó, lo guardó, pero afortunadamente la familia de él tenía el escrito original y publicaron el libro. Y, o sea, puedes verlo ahí como un apóstol, incluso él se dio cuenta, pero pues entiendo que para ellos tal vez es más difícil porque pues ahí está toda su vida, toda su credibilidad, de ahí viven, ¿no? Pero bueno, aún así no los justifico por no decir la verdad, a pesar de que ya lo saben, porque es imposible que no lo sepan. Y pues he estado investigando, hay mucha información y he estado leyendo y al inicio sí sentí como una preocupación de que entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, ¿de qué trata la vida? ¿Cuál es el propósito? Ese tipo de preguntas. Y a la vez, de forma inesperada, sentí un alivio. Sentí como si se me quitara un peso de encima que no sabía que tenía. Pensé como que entonces yo no tenía que hacer nada, o sea, para ser merecedora de un premio o del amor de un Dios. Y también me alegré por todas las personas que no son miembros de la iglesia y que son buenas y que tienen familias que se aman. Me alegré por ellos porque dije, entonces nadie va a separar las familias. Pero como digo, fue todo un proceso y he estado aprendiendo, reaprendiendo em, muchas cosas y pude afortunadamente pude encontrar lectura que me trajo mucha paz, lectura que no es religiosa y me hizo entender muchas cosas. A pesar de eso, no puedo estar segura ya de nada, pero me trajo mucha paz y em, es conocimiento que he adquirido y que es muy personal y que yo me quedo con eso. Ser buenas personas y tratar de ser la mejor versión de nosotros, no hacer daño a nadie y ayudar a los demás. Y lo que más me preocupó a mí fue pensar qué va a pasar si me salgo de la iglesia, porque pues la mayor parte de mis conocidos son miembros y pues me tienen en un buen concepto, casi que en un ejemplo. Y al estar yo ya del otro lado, sé lo que van a decir de mí. Cuando diga mi postura actual, sé que me van a criticar, que van a hacer suposiciones, que me van a juzgar, que van a decir que fui débil o que me salí porque alguien me habló feo, porque quería pecar, esas típicas cosas. em, Sin saber exactamente o realmente qué fue lo que pasó. Incluso en este audio yo sé que va a haber gente que me va a criticar, pero decidí mandarte este audio, Manu, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Yo siempre creí en la iglesia, disfruté de estar en la iglesia, nunca tomé café, no probé ni una gota de alcohol. em,
guardé siempre los mandamientos y eh, la castidad siempre fue bien importante para mí. Entonces realmente yo no estaba pensando en que quería salir al mundo a experimentar o hacer otras cosas. Simplemente me topé con esta lectura aprobada por la iglesia y pues me doy cuenta de que no es la iglesia con la que yo crecí. Y decía, bueno, entonces, ¿qué fue ese testimonio que yo tenía? Pues ahora me doy cuenta que fue una autosugestión, así como en cualquier otra religión o otra creencia. Tienen sentimientos bonitos y creen que ya por eso lo vuelve real. Pero pues mi testimonio estuvo basado en mentiras. No tengo un testimonio de lo que pasó realmente, de lo que ahora sé que pasó realmente. Por eso desde que leí los ensayos no he vuelto a la iglesia. De hecho, mi esposo va solo y yo con la excusa de que me he estado recuperando del cáncer, pero pues ya las personas ya se empiezan como a hacer ideas, pero pues ya eso está de más, o sea, no me preocupa ya. Al inicio sí, pero ahorita tal vez por eso lo cuento como todo esto como más relajado porque ya me siento así, o sea, ya me siento más relajada. Pero al final pues se tiene que saber, en Estados Unidos ya está pasando, muchas personas están renunciando a la iglesia, están borrando sus nombres y aquí ni en cuenta, o sea, no sé, la mayoría no sabe lo que está pasando allá, pero es porque allá hay más acceso a información, hay muchos canales como este y hace falta más difusión como este canal. Yo sé que hay otros, pero son poquitos y es importante que las personas de habla hispana tengan ese acceso. Por eso también decidí contar mi historia. Y en ningún momento estoy tratando de desprestigiar a la iglesia o que por ardida yo esté diciendo algo. Simplemente estoy contando las cosas como son. Y decidí que no quería volver a la iglesia porque decía, sí he ido un par de veces, pero no puedo quedarme. Digo, o sea, no puedo estar escuchando discursos de, por ejemplo, de José Smith, de cosas que no ocurrieron. El saber ahora que José Smith, cuando era joven, le gustaba contar historias de los antiguos habitantes de las Américas, o que el sueño de Leí realmente viene de un sueño que tuvo el papá de José y era idéntico al que viene en el libro de Mormón. Este, y al Señor le gustaba contárselo a su familia y se lo aprendieron de memoria y de ahí viene esa historia. El sueño de Leí viene del sueño del papá de José. Y viene en el libro de la mamá de José, de Lucy Mack Smith, ahí está. O el saber que sí hay diferencias importantes en los relatos de la primera visión, que tienen que ver con el conocimiento que tenía José Smith en esas épocas, que antes la gente y él pensaba que solo existía un Dios y que en la primera versión del libro Mormón habla de Dios como uno solamente y que poco después empieza a cambiar, de que empiezan a aceptar el concepto de la Trinidad, y igual José, entonces cambia los relatos y cambian en el libro de Mormón, a que son personajes separados. Y eso claro que es importante porque entonces dices, entonces vio a un personaje o vio a dos personajes, porque se supone que Dios le dijo, escucha a mi hijo amado, y cómo no iba a saber em, lo que estaba viendo, si era solo uno o dos, o si eran puros ángeles, am, o si le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia, porque después de eso sí se unió a una iglesia. Entonces, ¿cómo no le vas a hacer caso a lo que estás viendo a Dios? ¿Cómo no te vas a acordar de la edad que tenías
del día y de hacer algo tan sencillo como no unirte a ninguna iglesia. Cosas como esas que ahora como que es muy lógico pensar, pero en ese momento yo ni por aquí se me pasó. O yo no puedo ir a la capilla a dar clases con información maquillada, o sea, embellecida. No puedo decir cosas que realmente no pasaron. Y, por ejemplo, el saber que en Doctrina Mormona, Joseph Fielding Smith niega que José haya usado el sombrero y la piedra, cuando ellos ya lo tenían ahí guardado. O sea, ¿cómo se atreve a decir algo así siendo el profeta? Y ese tipo de cosas. Hay muchas cosas turbias. Y en ningún momento yo pensé que los líderes tuvieran que ser perfectos. Pero es que esto es demasiado. Y lo pueden leer por ustedes mismos en las fuentes oficiales. Y ni hablar de la poligamia. El leer cómo consideraban a las mujeres como objetos es realmente bajo. Yo no creo que si existe un Dios, crea que yo soy inferior o que se me puede tratar como un objeto de segunda y que me debo conformar con eso. Ahora que soy madre, digo, yo no podría darle mi hija a un viejo de más de 60 años como Lorenzo Snow casándose con jovencitas de 16. O sea, no, está muy mal eso. No tiene nada de virtuoso, ni digno de alabanza. Y hay muchas cosas más que se podrían platicar, pero yo dije, no puedo y no quiero. O sea, ya después de la quimioterapia, después del cáncer, todavía no me dan de alta, tengo que esperar 5 años con muchos estudios, muchos exámenes para que me den de alta y apenas llevo 1 año y medio de eso. Em, Después de un tratamiento así, se te reducen los años de vida. Y digo, yo no pienso seguirles dando más de mi valioso tiempo porque yo era muy fiel y yo daba toda mi energía, todos mis pensamientos a la iglesia. Dije, no pienso hacerlo más por algo que ya sé que no es verdad. No tiene sentido. Mejor me voy a enfocar en mi familia, que es lo que hemos estado haciendo. Y la verdad es que es bien bonito. O sea, es lo normal ahora que lo veo. Pero el pasar tiempo con mi familia es algo tan especial. El decir, este, vamos a tal lugar, nada más nosotros. Y el convivir entre nosotros, fortalecer esos lazos, ha sido muy especial y em, también claro que he tratado de tener más comunicación con mi familia, mis papás, mis hermanos. Yo sé que ese tiempo que em, no estuve con ellos, pues ya no vuelve, pero pues he hablado con ellos, le pedí perdón a mi papá y ha sido bonito otra vez unirnos y eso es lo importante, esa unión y esos sentimientos tan bonitos que tenemos porque a los hombres en la iglesia, sobre todo, que se la pasan en los llamamientos, casi no están con sus familias y muchas veces descuidan esos lazos. Yo sé que te dicen que tienes que administrar tu tiempo, pero es que es imposible hacer todo. Y ahora que sabemos estas cosas y nos permitimos hacer más, darnos más tiempo como familia, ha sido bien especial. A pesar de que mi esposo aún sigue siendo el obispo, sí hemos hablado con el presidente de Estaca. De hecho, hace unos meses nos mandó entrevista porque creemos que le quería extender un llamamiento de Estaca, pero
Ya no nos dijo nada porque primero me entrevistó a mí y quería ver cómo estaba, yo creo que para ver si lo iba a apoyar, porque como no estaba yendo a la iglesia, y le dije, pues yo tratando de apelar por el lado de la salud, tratar de sacarle provecho, y dije, bueno, pues ya estoy mejor, pero pues todavía necesito ayuda porque pues me canso y todavía tengo mi catéter, entonces no puedo cargar cosas pesadas, no puedo cargar mucho a mi hija o así. Y pues sí, todavía necesito ayuda. Y le dije, le voy a decir algo que lo escuchan mal, eh, pero es la verdad. Le digo, yo necesito más a mi esposo que los miembros del barrio. Entonces a mí me ayudaría más que le quite ese llamamiento. Y ya eso fue así como que para el presidente algo malo de escuchar, casi un escándalo. Y me dijo, no, pues si me permite ayudarle, hermana, pues le puedo mandar mensajes de texto. Y así como, ah, ok, gracias. Y después entrevistó a mi esposo y después a los dos juntos. Y volvió a decir de que no, pues es que si quieren pasar tiempo como familia, pues yo le sugiero, hermana, que lo acompañe a sus visitas, que se quede a esperarlo afuera cuando él está haciendo entrevistas y cosas así. O sea, me hizo enojar porque me di cuenta que no me había escuchado, no me puso atención, no le importó lo que le dije y fue casi un insulto. Y además, yo le dije, yo ya he hecho esas cosas, presidente. Le dije, cuando estaba enferma, lo acompañaba a dar despensas. O sea, y luego todavía me pide que esté ahí afuera esperándolo en las juntas interminables con dos niños pequeños cuando le estoy diciendo que me canso. O sea, le digo, unos mensajes de texto no me van a ayudar. Si realmente quiere ayudarme, quítele ese llamamiento. Y así de que estaban bien asustados los dos, como que no se lo esperaban. Porque pues, yo en ningún momento antes hubiera hecho algo así, de rechazar un llamamiento, o sea, no. Y como que se molestó el presidente, me dijo, ¿usted cree que teniendo una mala relación con Dios, eso le va a ayudar a tener una buena relación en su matrimonio? Ay, eso fue así como que... O sea, el tipo me estaba juzgando justo después de haberme leído una escritura diciendo que solo Dios conoce nuestros corazones. Y ya nada más por lo que le estaba pidiendo, ya me estaba catalogando de una mala persona. Y yo nada más por darle la contraria le dije sí. Y ya de que, ah, ok. Y ya pues así terminó y ya después mi esposo en otra ocasión habló con él. Este, y no se me hace bien que lo aten así a las personas. O sea, él les ha dicho a los obispos de que si un hermano quiere dejar su llamamiento, insístanle para que no lo deje. Y justo eso es lo que él está haciendo con mi esposo. Mi esposo, su transición ha sido más lenta, pero creemos que ya este es el último año. Ya este año lo tienen que relevar. Y a la vez no me sorprende porque digo, bueno, si no se preocupó por mí cuando me estaba muriendo, o sea, menos ahora. Porque no fue él ni para preguntarle ni una sola vez a mi esposo cómo se sentía él, que si necesitaba pasar más tiempo con su familia o que si podía con el llamamiento, no, ni una sola vez le preguntó. Y teniendo el poder en sus manos de ayudar realmente, se quedan con, voy a estar orando por usted, porque fue lo que me dijo su esposa. Ay, hermana, nosotros oramos por usted todas las noches. Y yo, ay, muchas gracias. Ay, ¿me recuerda su nombre? Y así como que, o sea, oran por mí todas las noches, pero no sabe cómo me llamo. Ah, ok. Y ese tipo de cosas, ahora que lo pienso, digo, pude haberme muerto y yo lo único que quería era estar con mi esposo. Creo que no es nada malo, creo que es un deseo justo y,
Y ahora al saber que el presidente nunca hizo nada, porque a él lo único que le interesa es tener cubiertos los llamamientos. Porque qué difícil encontrar un nuevo obispo, qué flojera andar buscando. Y incluso cuando yo era creyente, le dije al presidente, parece que habemos dos enfermos en la casa. O sea, mi esposo está agotado y yo igual. Pero otra vez solo dijo, no, pues deleguen mejor y así. Y ya, eso fue todo. Entonces, sí no se me hace justo que aten a las personas a los llamamientos, porque al final de cuentas son servicios. Pero bueno, eso es lo de menos para ellos. Ellos quieren hacerte sentir culpable si les dices que ya no y tienes que hacerlo. Y toda esta experiencia ha sido buena para mí. Claro que ha sido difícil. Hay familiares con los que compartimos un poco sobre lo que ya sabemos y nos dijeron no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero pues lo seguimos queriendo. Y les dijimos lean los ensayos y no quisieron. He recibido comentarios como es que yo soy feliz en mi ignorancia. O no, es que yo ya voy de salida, pues yo ya hice lo que creí que era lo correcto y pues ya para qué, o sea, así estoy bien. Y pues bueno, todo esto me ha hecho ser un poco más empática, más abierta a las personas y aceptarlas. Y es lo mismo que yo pido, porque muchas veces los que más critican son los que menos saben. Todo este proceso ha sido muy liberador y sí necesité de terapia, me ayudó muchísimo, porque al final de cuentas pasas por un duelo, porque para mí la iglesia era todo. Todas las decisiones que yo tomaba las hacía en base a las enseñanzas del Evangelio. Y no me quejo, tomé buenas decisiones, la mayoría fueron buenas decisiones, pero eso no justifica que la iglesia se promulgue ser, pero eso no justifica que la iglesia se autoproclame ser la verdadera, o que tiene líderes dirigidos, inspirados por Dios, pues tampoco. O hablar del libro de Mormón, pues tampoco, porque realmente no hubo testigos oculares, como dice ahí. No las vieron físicamente, sino las vieron por medio de la gracia, en una visión nada más. Entonces no hay testigos oculares, no hay nada. Y una iglesia que exige tanto a sus miembros, no está bien que ellos no puedan saber la verdad. Y la iglesia ha llegado muy lejos. Yo sé que también no es fácil decir como que, ¿saben qué? Pues no es cierto. Porque se les va a caer la membresía, que de por sí ya es poca. Pero eso sería lo correcto, lo digno. Y no lo hacen. Más bien publican artículos como estos, pero así con títulos como ensayos. ¿Quién se va a tomar el tiempo de leer unos ensayos cuando tienes tantas cosas que hacer? Pues cosas de tu vida, cotidiana, trabajo, los hijos y noches de hogar, visitas al templo, visitas a los hermanos, actividades del barrio, un sinfín de cosas. ¿Cuándo te vas a tomar el tiempo de leer algo que se llama ensayos? Pero pues ellos dicen, no, pues ahí está la información, es que ustedes no leen. Pues siempre la culpa es de uno. Pero yo ya no estoy dispuesta a seguir con eso. No quiero seguir ahí porque siento que eso sería yo parte del engaño. Y estoy aquí para contar que a pesar de que yo crecí dentro de la iglesia, que se me enseñó que afuera en el mundo, pues las personas que no son miembros pueden ser malas influencias o que el mundo es difícil. Ahora que lo estoy conociendo,
me doy cuenta que es el mundo que ya existe, no podemos seguir en esa burbuja y estoy conociendo personas muy, muy buenas, con buenos valores. Igual en la iglesia hay personas buenas, personas malas, afuera igual, personas buenas y personas malas. Así que no tengan miedo de pensar qué voy a hacer sin la iglesia, porque creo que al final se van a quedar los amigos que realmente son amigos que valen la pena y yo prefiero aceptar la verdad como es. Acepto que hay personas, porque conozco miembros de la iglesia que ya saben estas cosas y deciden continuar porque, pues para no tener problemas con su familia, porque incluso hay divorcios, em, para no lastimar pues a los papás, a todos los familiares, o porque su trabajo depende de la iglesia, este, o porque les gusta el ambiente, y pues es de respetarse, pero de igual forma deberían también respetar a los que ya sabemos y decidimos irnos, aunque eso ya es pedir demasiado. Y así que, pues es decisión de cada quien. Y gracias Manu por este canal, por todo tu esfuerzo. Yo sé que no es fácil dar tu nombre y tu cara, sabiendo que recibes mucho hate de muchas personas y te juzgan sin conocerte, sin saber bien, sin conocer su propia historia. Y pues te agradezco y a ti y a todas las personas que colaboran contigo. Y a todos pues saludos y espero que cada quien tome su camino que le siente mejor. Y ya veremos qué pasa con mi esposo y su llamamiento, pero yo creo que ya va a terminar eso. Un saludo a todos, nos vemos.